Bienvenidos a su canal predilecto CNC, Tolima, Colombia, y nos pueden también ver en varios países. Y a su programa que nos trae mucha información. Les habla el especialista Juan Carlos Huertas Aramendiz. Hoy vengo con un tema que se denomina la economía mundial versus coronavirus. Es un tema muy extenso, pero toca hacerlo de una manera didáctica para cumplir con los objetivos, como es de tener una buena y magnífica información. Son los mismos dos grandes regímenes mundiales, uno completamente desarrollado y otro que hasta ahora se inicia. Para hablar de uno de los regímenes, como es el régimen neoliberal, capitalismo salvaje, es necesario aclarar varios términos que de pronto escuchamos muchas veces, pero que no sabemos exactamente el contenido. Uno de ellos es precisamente el de libre comercio, políticas como la de libre comercio, como la de la industrialización, que influyen mucho en la extrema pobreza. ¿Por qué? Porque la concentración de riqueza está en manos de unos pocos. El medio B, otro es precisamente que por medio de la privatización, como es precisamente comprar, vender a las grandes multinacionales, nuestras empresas, eso es privatización, hace que el Estado sea cada vez más débil. Esto se presenta, vuelvo y repito, en el mundo entero y son características fundamentales para entender cuando se quiere hablar de este tema tan grande como es la economía mundial. El libre comercio. El libre comercio no es otra cosa que darle todas las oportunidades a las multinacionales para explotar los recursos. Es uno de los mayores males que ha hecho esta política a nivel mundial. ¿Por qué? Porque están acabando con la naturaleza. Y fuera de eso, se llevan todas las utilidades y solamente un 10, 15, si es mucho, un 20% va precisamente para el Estado. Entonces el impacto es muy duro, porque vuelvo y repito, no solamente está acabando con los recursos naturales, sino también con la biodiversidad
la deforestación y esto está dando un gran perjuicio a toda la humanidad. Entonces es necesario hacer una radiografía de cómo está, cómo estaba, cómo está quedando, para dónde va toda esta economía mundial frente al coronavirus. Porque indudablemente, esto del coronavirus dejó una visión inmensa de cómo el mundo a nivel económico se estaba manejando y desarrollando. El neoliberalismo, por ejemplo, voy a traer varios ejemplos puntuales. En Palestina está siendo todavía y sigue bloqueada por los Estados Unidos con la colaboración de Israel. Algo parecido a lo que nos pasa por acá con Venezuela. Está Palestina muy mal económicamente, pues el pueblo adolece de todos los servicios públicos. Todos esos servicios son deficientes. La salud es pésima. Israel tiene 6.000 presos políticos palestinos, llevando una vida llena de necesidades, y ahora con esto, sufriendo precisamente la pandemia, el cual hace o ha hecho que este país tenga una cantidad de problemas. El problema central es por las riquezas naturales que tiene Palestina. Esto nunca se informa porque es muy difícil que nos llegue precisamente una información concreta y verídica sobre esto. Y Estados Unidos quiere adueñarse de ese recursos naturales. Eso por un lado, y por otro lado Israel con los mejores, quiere apoderarse de las mejores de su tierra para ampliar el territorio. Frente a esto encontramos también unos pulpos mundiales, como son económicos, como son el Fondo Monetario Internacional, como es también la Banca Mundial, como es también la Unión Europea. Son pulpos que manejan económicamente al mundo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional nunca se ha hecho presente para decir, mire, aquí está esta donación, aquí está este apoyo a ningún pueblo, a pesar de que hay tantos pueblos tan pobres. No, está listo para hacer préstamos. Entonces el Fondo Monetario Internacional aparece dándole un préstamo de 100.000 millones de dólares. Entonces así este dinero, como siempre, va a la banca privada y queda el pueblo
más desprotegido y en manos del capitalismo salvaje. En plena pandemia todavía está la agresión, el bloqueo de Estados Unidos a Irak, a Corea del Norte, y tomando un poquito lo de Asia y África, todavía hay muchos países del África que son colonias de las potencias, como es de colonia de España, de Francia e Inglaterra. De ahí se presenta un problema. Todos estos problemas es precisamente a raíz de uno de los factores más importantes del mundo, que es la economía. Entonces de ahí nace en Asia y África un problema que en estos momentos se agudiza mucho más, como es la emigración de cantidades de habitantes de estos pueblos que buscan a Europa para poder salir y poder evadir un poco la pobreza extrema. Así se exponen a perder sus vidas en el desierto o en el océano. En el desierto no se sabe la cantidad de muertos que mueren cada año. ¿Por qué? Porque únicamente una vez se pierden, no se sabe precisamente el número, sino desaparecidos. Es imposible de detectar el número que quedan precisamente en el desierto. Lo mismo pasa precisamente con el océano. Por ahí de vez en cuando nos presentan algunas cositas cuando esta pobre gente llega, o en España, o a estos pueblos de Europa, en embarcaciones muy rudimentarias, en embarcaciones que no garantizan, sobre todo, la vida, sino son en medios completamente rústicos. Hay algunos que sí alcanzan a llegar, pero que así llegando a Europa son discriminados, humillados, y muchas veces, o no, la cantidad de veces que les toca cantidad de esta gente vivir en condiciones inhumanas. Eso precisamente se tiene que hablar, porque eso va enmarcado, va ensamblado en lo que es este régimen neoliberal. Como ha quedado bien demostrado por la pandemia en lo económico, estos grandes pulpos mundiales, como es el Fondo Monetario Internacional y como es la Banca Mundial, la Unión Europea, no presenta por ningún lado eso que es tan importante, que se hizo y todavía se está haciendo tan importante, como es la solidaridad, sobre todo para estos pueblos tan llenos de problemas, tan pobres, sino que llegan precisamente a extenderles préstamos millonarios, y así que han sometido a estos países al dominio absoluto. Y a continuar, y continuará así ese grupo de
individuos del mundo, que ya está demostrado por estadística que no es sino el 2%, que se queda con todo el poder económico del planeta. La pandemia le ha quitado el velo ilusionista, ese velo que decían de que el neoliberalismo traía mucho progreso, mucho desarrollo. Ahí está y quedó completamente desfigurado. El maquillaje de estas potencias económicas, donde se ha demostrado hasta el cansancio que lo más importante para ellos es el dinero y no la vida. Completamente este enfoque quedó claro para todo el mundo. Ni el más mínimo bienestar a estos países pobres económicamente. Porque el objetivo central del neoliberalismo es la concentración. Es la concentración de las riquezas. Todo esto queda absolutamente en manos de unos pocos. Así, esa otra parte de estos regímenes que son tan interesantes, como es la parte social, nula, como es la famosa democracia nula, porque todo esto ellos lo manejan desde sus políticas, ellos lo manejan desde su poder económico. La otra gran parte que tiene que ver en esto de la economía mundial y el neoliberalismo es la privatización. La privatización no es otra cosa. Cuando escuchemos esto, entendámoslo, porque lo tenemos cantidades de ejemplos muy cerca de nosotros. Uno de los objetivos de este neoliberalismo es debilitar el Estado. Entonces, ¿cómo se debilita el Estado? Estas empresas que vienen desarrollando su economía desde hace años, las ponen a la venta. ¿Para qué? Para que las compren las multinacionales y así, así se concreta una de las cuestiones graves a nivel social, como es la privatización del agua, de la salud, de la educación, de tal forma que el Estado no pueda absolutamente brindar ni apoyar el desarrollo de toda esta parte social. Y entonces se va incrementando, como lo dije anteriormente, mucho más la pobreza absoluta, políticas contra los derechos universales, el derecho al trabajo, reformas laborales y pensionales, que eso es lo que se nos avecina
a nivel de estos países que están sujetos al neoliberalismo, se nos viene precisamente eso, reformas laborales, reformas pensionales. Todo eso comprende y lo disfrazó y lo mostró precisamente la pandemia. Ahora voy para el otro bloque porque es necesario hacer la comparación, porque no se puede uno quedar únicamente en qué es y de ahí no salir. Hay otra salida y es, por otro lado, ahí están las políticas económicas alternativas y progresistas. Las políticas tienen también unos enfoques centrales, como es lo contrario. Por eso es bueno entenderlo, por eso es bueno explicarlo, porque esto es lo contrario. Estos países, además, no son teorías simplemente por teorías, sino que desde hace también varios años se viene aplicando. Y esa teoría del progresismo es, aquí doy los enfoques generales, ¿no? Porque esto es bastante, pero bastante extenso. Entonces está precisamente el fortalecimiento como la principal, el fortalecimiento del Estado. Si el Estado se fortalece, por eso es necesario ir en contra de la privatización. Si el Estado se fortalece, hay bienestar social, hay políticas sociales, hay políticas democráticas. Por eso los dos enfoques, uno la privatización, la globalización, y el otro el fortalecimiento del Estado. Porque hay que entender muy bien, y se escucha demasiado y no está pedagógicamente bien explicado. Una cosa es el Estado, que es el permanente, y otra cosa es el gobierno. El gobierno es el que cambia, las políticas del gobierno son muy diferentes a las del Estado. Lógico que el gobierno, a través de sus políticas, son los que desarrollan y los que hacen de estas economías que sea neoliberal o sea progresista. Pero es bueno esa aclaración. En estos progresistas existen también principios fundamentales y básicos. Dentro de esos principios fundamentales y básicos está una zona que se ha determinado la zona de bienestar, en donde todo el pueblo tenga las cosas mínimas para subsistir, como es el agua, la comida, educación, salud, es decir, las necesidades básicas. Y todo lo que se refiere a los derechos humanos universales, como es garantizar el trabajo, garantizar la democracia con participación del pueblo y así evitar esa gran desigualdad que existe en el régimen neoliberal. Es necesario aclarar que no es lo que se viene hablando. Esto no es socialismo, no es comunismo, no es socialdemocracia, no es castrochavismo, no es mamertismo, no.
son políticas económicas bien claras que se pueden desarrollar y que se están desarrollando en el mundo entero. Dando así y creando así una política para recibir por medio de su trabajo, si se garantiza, si se fortalece la microempresa, si se fortalece los pequeños industriales, los pequeños comerciales, si se fortalece las empresas estatales, hay trabajo. Y si hay trabajo, la gente tiene. ¿Para qué? Para subsistir. Esto no es comunismo ni es nada de eso por el estilo. Es para subsistir. Además, dejando claro que nada se regala. Nada se regala. Simplemente usted tiene trabajo, usted tiene subsidio para el estudio, tiene educación, tiene salud. Hombre, pues está viviendo, está subsistiendo. Eso es lo que conforma esta zona de confort. Los ejes generales de esta zona de confort son los siguientes: la armonía con el planeta, no contaminación. He dicho que estos son enfoques mundiales que hay que tener en cuenta. Vuelvo y le repito: 1, armonía con el planeta. Precisamente una de las razones y causas y de todo los males que tiene la humanidad es debido precisamente a eso, acabar con la naturaleza, acabar con el planeta. 2, la no destrucción de los recursos naturales. 3, no acabar con las especies. 4, una energía limpia, y pensando muy bien en no impulsar una economía infinita, sino una economía social, justa y equitativa. Esos son los principales enfoques generales de lo que es la economía progresista. Este régimen económico ya se está implantando en varios países en Europa, como son precisamente Finlandia, Islandia, Grecia, inclusive la misma Alemania y muchos otros países. Entonces, quien quiera profundizar y quien quiera saber si esto es verdad o es mentira, lo invito a que investigue, a que consulte, y se da cuenta que en esos países ha sido siempre una demostración de que la pandemia no fue tan fuerte, ni la pandemia fue tan destructiva. Entonces, en conclusión, para terminar, he aquí un tema muy interesante para que los conozcan, para los que quieran profundizar, lo sigan profundizando porque es muy extenso, y es la parte económica. Entonces no creamos, esto es un régimen, no creamos que ahora, después de la pandemia, que va a llegar con un régimen neoliberal. Ahí están, cómo va a llegar, cómo se va a realizar, el por qué. Entonces, esas cuestiones de impuestos, estas cuestiones de recortes, estas cuestiones de vender las industrias, vender todas esas empresas que le generan algo al Estado. Mire, ¿y a dónde va toda esa plata? Hacia la banca privada. Y por el otro lado, tenemos que luchar por fortalecer
las microempresas, las empresas estatales, las empresas, así sean privadas, pero que sean nacionales. Y entonces, así vamos a tener trabajo, pero con políticas de esta forma, no como las que se presentan, de que, por ejemplo, en Colombia, con el tal 3 días de IVA y todas cosas. No, eso no produce absolutamente nada. Necesitamos producir, necesitamos poner estas microempresas y las empresas estatales a funcionar para generar trabajo. Si tenemos trabajo, nos vamos a la zona de confort y de bienestar. Bueno, con esto me despido, que estén ustedes muy bien y espero que todo este documento y toda esta información llegue y aclare y sirva para muchas cosas. Nos vemos en una próxima edición. Aguaviva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal.